La Regenta, novela de Leopoldo Alas Clarín, capítulo 8. El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos, pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era, oh escándalo del juego natural de las instituciones y del turno pacífico, ni más ni menos, don Álvaro Mesía, el jefe del Partido Liberal Dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía, pero éste no abusaba de su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del marqués, don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo más suculento, como si fueran gobierno los suyos. Pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo árbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta, a pesar de las apariencias de encarnizada discordia. Los soldados de fila, como se llamaban ellos, se apaleaban allá en las aldeas y los jefes se entendían, eran uña y carne. Los más listos algo sospechaban, pero no se protestaba. Se procuraba sacar tajada doble, aprovechando el secreto. Vegallana tenía una gran pasión, la de tragarse leguas, o sea, dar paseos de muchos kilómetros. Le aburrían las intrigas de la politiquilla. Era cacique honorario. El cacique en funciones, su mano derecha, Mesía. Don Álvaro era al marqués en política lo que a Paquito en amores, su mentor, su ninfa egeria. Padre e hijo se consideraban incapaces de pensar en las respectivas materias sin la ayuda de su pitonisa. Aquí estaba el secreto de la política de Vegallana, conocido por pocos. Los más, al salir de una junta del salón de antigüedades, solían exclamar: ¡qué cabeza la de este marqués! Nació para amaños electorales, para manejar pueblos. No, y los años no le rinden, siempre es el mismo. Y todo lo que alababan era obra del otro, de Mesía. Cuando éste quería castigar a alguno de los suyos, le ponía enfrente de un candidato reaccionario a quien había de dejar el triunfo. El marqués agradecía a don Álvaro su abnegación y le pagaba diciéndole, por ejemplo: oiga usted, mi correligionario fulano quiere tal cosa, pero a mí me carga ese hombre. Haga usted que triunfe el pretendiente liberal. Y entonces Mesía premiaba los servicios de algún servidor fidelísimo. ¿Quién le hubiera dicho a Ronsal que él debía el verse diputado de la comisión a una de estas sabias combinaciones? El marqués decía que la fatalidad le había llevado a militar en un partido reaccionario, el nacimiento, los compromisos de clase, pero su temperamento era de liberal. Tenía grandes amistades personales en las aldeas y repartía abrazos por el distrito en muchas leguas a la redonda. Durante las elecciones, cuando muchos, casi todos, le creían manejando la complicada máquina de las influencias, el único servicio positivo y directo que prestaba era el de agente electoral. Pedía un puñado de candidaturas a Mesía y las repartía por las parroquias electorales que visitaba en sus paseos de judío errante. Cuando emprendía una excursión por camino desconocido, contaba los pasos, aunque hubiese medidas oficiales porque no se fiaba de los kilómetros del gobierno. Contaba los pasos y los millares los señalaba con piedras menudas que metía en los bolsillos de la americana. Llegaba a casa y descargaba sobre una mesa aquellos sacos para contar más satisfecho las piedras miliarias. Aquella noche en la tertulia se hablaba en primer término del paseo de Vegallana. ¿A dónde bueno, marqués? Le preguntaba un amigo que le encontraba en el campo. A Cardona por la Carballeda, 1101, 1102, 3, 4. Y seguía marcando el paso, apoyándose en un palo con nudos y ahumado, como el de los aldeanos de la tierra. Aquel garrote,
La sencilla americana y el hongo flexible de anchas alas eran garantía de su popularidad en las aldeas. Tenía todo el orgullo y todas las preocupaciones de sus compañeros en nobleza vetustense, pero afectaba una llaneza que era el encanto de las almas sencillas. Tenía otra manía, corolario de sus paseos, la manía de las pesas y medidas. Sabía en números decimales la capacidad de todos los teatros, congresos, iglesias, bolsas, circos y demás edificios notables de Europa. Covent Garden tiene tantos metros de ancho por tantos de largo y tantos de altura. Y hallaba el cubo en un decir Jesús. El Real tiene tantos metros cúbicos menos que la Gran Ópera. Mentía cuando quería deslumbrar al auditorio, pero podía ser exacto. Asombrosamente exacto si se le antojaba. A mí, hechos, datos, números, decía. Lo demás, filosofía alemana. En arquitectura le preocupaban mucho las proporciones. Para que hubiese proporción entre la catedral y la plazuela, convendría retirar 3 o 4 metros la catedral, y él lo hubiera propuesto de buen grado. Era el enemigo natural de don Saturnino Bermúdez en materia de monumentos históricos y ornato público. Todo lo quería alineado. Soñaba con las calles de Nueva York que nunca había visto. Y si le sacaban este argumento, pero la nobleza se opone por su propia esencia a esas igualdades. Él contestaba, Señor mío, distingue tempora. No quería decir eso. No tergiversemos, no involucremos. Post hoc ergo propter. Tampoco quería decir eso. La verdadera desigualdad está en la sangre, pero los tejados deben medirse todos por un rasero. Así lo hace América, que nos lleva una gran ventaja. La colonia, la parte nueva de Vetusta, merced a la influencia poderosa del marqués, por un rasero se había medido. No había una casa más alta que otra. Protestaban algunos americanos que querían hacer palacios de 8 pisos para ver desde las guardillas el campanario de su pueblo. Pero el municipio, bajo la presión del marqués, nivelaba todos los tejados, dejando para otras esferas de la vida las naturales desigualdades de la sociedad en que vivimos, como decía el marqués en un artículo anónimo que publicó en El Lábaro. La marquesa tenía a su esposo por un grandísimo majadero, condición que ella creía casi universal en los maridos. Ella sí que era liberal, muy devota, pero muy liberal, porque lo uno no quitaba lo otro. Su devoción consistía en presidir muchas cofradías, pedir limosna con gran descaro a la puerta de las iglesias, azotando la bandeja con una moneda de 5 duros, regalar platos de dulce a los canónigos, convidarles a comer, mandar capones al obispo y fruta a las monjas para que hicieran conservas. La libertad, según esta señora, se refería principalmente al sexto mandamiento. Ella no había sido ni mala ni buena, sino como todas las que no son completamente malas, pero tenía la virtud de la más amplia tolerancia. Opinaba que lo único bueno que la aristocracia de ahora podía hacer era divertirse. ¿No podía imitar las virtudes de la nobleza de otros tiempos? Pues que imitara sus vicios. Para la marquesa no había más que Luis XV y regencia. Los muebles de su salón amarillo y la chimenea de su gabinete estaban copiados de una sala de Versalles, según le aseguraron el tapicero y el arquitecto. Pero el amor de la marquesa a lo mullido y almohadillado había ido introduciendo grandes modificaciones en el salón regencia. El capitán Bedoya, el gran anticuario, murmuraba del salón amarillo diciendo, la marquesa se empeña en llamar a aquello estilo de la regencia. ¿Por dónde? Como no sea de la regencia de Espartero. Los muebles eran lujosos, pero estaban maltratados, y lo que era peor, desde el punto de vista arqueológico, convertidos en flagrantes anacronismos. Les había hecho sufrir varios cambios, aunque siempre sobre la base del amarillo, cubriéndolos con damasco primero, con seda brochada después, y últimamente con raso basteado, capitoné que ella decía, en almohadillas muy abultadas y menudas que a don Saturnino se le antojaban impúdicas. El tapicero protestó en tiempo oportuno. En el salón sentaba mal lo capitoné, según su dogma, pero la marquesa se reía de las imposiciones oficiales. En los demás muebles del salón, espejos, consolas, colgaduras, etcétera, se había pasado de lo que entendiera el mueblista por regencia a la mezcla más escandalosa, según el capricho y las comodidades de la marquesa.
Si se le hablaba de mal gusto, contestaba que la moda moderna era lo confortable y la libertad. Los antiguos cuadros de la escuela de Censeño, sin duda, pero al fin venerables como recuerdos de familia, los había mandado al segundo piso, y en su lugar puso alegres acuarelas, mucho torero y mucha manola y algún fraile pícaro, y con escándalo de Bedoya y de Bermúdez, hasta había colgado en las paredes cromos un poco verdes, y nada artísticos. En el gabinete contiguo, donde pasaba el día la marquesa, la anarquía de los muebles era completa, pero todos eran cómodos. Casi todos servían para acostarse. Sillas largas, mecedoras, marquesitas, confidentes, taburetes, todo era una conjuración de la pereza. En entrando ahí daban tentaciones de echarse a la larga. El sofá de panza anchísima y turgente, con sus botones ocultos entre el raso, como pistilos de rosas amarillas, era una muda anacreóntica, acompañada con los olores excitantes de las 100 esencias que la marquesa arrojaba a todos los vientos. La excelentísima señora doña Rufina de Robledo, marquesa de Vegallana, se levantaba a las 12, almorzaba y hasta la hora de comer leía novelas o hacía crochet, sentada o echada en algún mueble del gabinete. La gran chimenea tenía lumbre desde octubre a mayo. De noche iba al teatro doña Rufina siempre que había función, aunque nevase o cayeran rayos. Para eso tenían carruajes. Si no había teatro, y esto era muy frecuente en Vetusta, se quedaba en su gabinete, donde recibía a los amigos y amigas que quisieran hablar de sus cosas, mientras ella leía periódicos satíricos con caricaturas, revistas y novelas. Solo intervenía en la conversación para hacer alguna advertencia del género de los epigramas del arcipreste, su buen amigo. En estas breves interrupciones, doña Rufina demostraba un gran conocimiento del mundo y un pesimismo de buen tono respecto a la virtud. Para ella, no había más pecado mortal que la hipocresía. Llamaba hipócritas a todos los que no dejaban traducir aficiones eróticas que podían no tener. Pero esto no lo admitía ella. Cuando alguno salía garante de una virtud, la marquesa, sin separar los ojos de sus caricaturas, movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba entre dientes postizos, como si rumiase negaciones. A veces pronunciaba claramente. A mí con esas, que soy tambor de marina. No era tambor, pero quería dar a entender que había sido más fiel a las costumbres de la regencia que a sus muebles. Sus citas históricas solían referirse a las queridas de Enrique VIII y a las de Luis XIV. En tanto, el salón amarillo estaba en una discreta oscuridad. Si había pocos tertulios, cuando pasaban de media docena, se encendía una lámpara de cristal tallado colgada en medio del salón. Estaba a bastante altura. Solo podía llegar a la llave del gas Mesía, el mejor mozo. Los demás se quejaban. Era una injusticia. ¿Para qué poner tan alta la lámpara? Decían algunos, un tanto ofendidos. Doña Rufina se encogía de hombros. Cosas de es. Respondía, aludiendo a su marido. No era muy escrupuloso el marqués en materia de moral privada, pero una noche había entrado palpando las paredes para atravesar el salón, y al llegar al gabinete, cuya puerta estaba entornada, su mano tropezó con una nariz en las tinieblas. Oyó un grito de mujer, estaba seguro, y sintió ruido de sillas y pasos apagados en la alfombra. Cayó por discreción, pero ordenó a los criados que colocaran más alta la lámpara. Así, nadie podría quitarle la luz ni apagarla. Pero resultó una desigualdad irritante, porque Mesía, poniéndose de puntillas, llegaba a la llave del gas. De las tres hijas de los marqueses, dos, Pilar y Lola, se habían casado y vivían en Madrid. Emma, la segunda, había muerto tísica. Aquella escasa vigilancia que la marquesa se creía obligada cuando sus hijas vivían con ella había desaparecido. Era el único consuelo de tanta soledad. En tiempos de ferias, doña Rufina hacía venir alguna sobrina de las muchas que tenía por los pueblos de la provincia. Aquellas lugareñas linajudas esperaban con ansia la época de las ferias, cuando les tocaba el turno de ir a Vetusta. Desde niñas se acostumbraban a mirar como temporada de excepcional placer la que se pasaba con la tía, en medio de lo mejorcito de la capital. Algunos padres timoratos oponían algunos argumentos de aquella moralidad privada que no preocupaba al marqués, pero al fin la vanidad triunfaba
y siempre tenía a su sobrina en ferias la señora marquesa de Vegallana. Las sobrinitas ocupaban los aposentos de las hijas ausentes. El de Emma no volvió a ser habitado, pero se entraba en él cuando hacía falta. Las muchachas animaban por algunas semanas con el ruido de mejores días aquellas salas y pasillos, alcobas y gabinetes, demasiado grandes y tristes cuando estaban desiertos. De noche, sin embargo, no faltaba algazara en el piso principal, hubiera sobrinas o no. En el segundo, de día y de noche, había aventuras, pero silenciosas. Un personaje de ellas siempre era Paquito. Cuando estaba sereno juraba que no había cosa peor que perseguir a la servidumbre femenina en la propia casa, pero no podía dominarse. Videor meliore, le decía don Saturno, sin que Paco lo entendiese. En la tertulia de la marquesa, con sobrinas o sin ellas, predominaba la juventud. Las muchachas de las familias más distinguidas iban muy a menudo a hacer compañía a la pobre señora, que se había quedado sin sus 3 hijas. Previamente se daba cita al novio respectivo y cuando no, esperaban los acontecimientos. Allí se improvisaban los noviazgos y del Salón Amarillo habían salido muchos matrimonios in extremis, como decía Paquito, creyendo que in extremis significaba una cosa muy divertida. Pero lo que salía más veces era asunto para la crónica escandalosa. Se respetaba la casa del marqués, pero se despellejaba a los tertulios. Se contaba cualquier aventurilla y se añadía casi siempre: lo más odioso es que esas tales hayan escogido para sus... ¿Cuál es una casa tan respetable, tan digna? Los liberales avanzados, los que no se andaban con paños calientes, sostenían que la casa era lo peor. Sin embargo, los maldicientes procuraban ser presentados en aquella casa donde había tantas aventuras. Aunque algo se habían relajado las costumbres y ya no era un círculo tan estrecho como en tiempo de doña Anuncia y doña Águeda, que en paz descansen, el de la clase, aún no era para todos el entrar en la tertulia de confianza de Vegallana. Los mismos tertulios procuraban cerrar las puertas, porque se daban tono así, y además no les convenían testigos. Estaban mejor en petit comité. El espíritu de tolerancia de la marquesa había contagiado a sus amigos. Nadie espiaba a nadie, cada cual a su asunto. Como el ama de la casa autorizaba sobradamente la tertulia, las mamás, que nada esperaban ya de las vanidades del mundo, dejaban ir a las niñas solas. Además, nunca faltaban casadas todavía ganosas de cuidar la honra de sus retoños o de divertirse por cuenta propia. ¿Y quién duda que éstas se harían respetar? Allí estaba Visitación, por ejemplo. Algunas madres sabía que no pasaban por esto, pero eran las ridículas, así como los maridos que seguían conducta análoga. Algún canónigo solía dar mayores garantías de moralidad con su presencia, aunque es cierto que no era esto frecuente, ni el canónigo paraba allí mucho tiempo. El clero catedral prefería visitar a la marquesa de día. A los escrupulosos se les llamaba hipócritas y adelante. La marquesa sabía que en su casa se enamoraban los jóvenes un poco a lo vivo. A veces, mientras leía, notaba que alguien abría la puerta con gran cuidado, sin ruido, por no distraerla. Levantaba los ojos. Faltaba fulanito. Bueno, volvía a notar lo mismo. Volvía a mirar. Faltaba fulanita. Bueno, ¿y qué? Seguía leyendo y pensaba. No, todos son personas decentes. Todos saben lo que se debe a mi casa. Y en cuestión de peccata minuta, allá los interesados. Y encogía los hombros. Este criterio ya lo aplicaba cuando vivían con ella sus hijas. Entonces seguía pensando. Buenas son mis nenas. Si alguno se propasa, las conozco. Me avisarán con una bofetada sonora. Y los demás, niñerías. Mientras no avisan, niñerías. En efecto, sus hijas se habían casado y nadie se las había devuelto quejándose de lesión enormísima. Si había habido algo, serían niñerías. Y la otra había muerto porque Dios había querido. Una tisis, la enfermedad de moda. Cuando se había tratado de sus hijas, al notar algún síntoma de peligro, siempre había puesto con franqueza y maestría el oportuno remedio, sin escándalo, pero sin rodeos.
Pero con las amiguitas que ahora iban a acompañarla por las noches, no tomaba ninguna precaución. Madres tienen. Decía, Con su pan se lo coman. y añadía siempre lo de, Mientras no falten a lo que se debe a esta casa, uno de los que más partido había sacado de estas ideas de la marquesa y de su tertulia era Mesía. pero aquel hombre se lo podía perdonar todo. ¡Qué tacto, qué prudencia, qué discreción! Entre monjas podría vivir este hombre sin que hubiera miedo de un escándalo. A Paco, a su adorado Paco, le había puesto 100 veces por modelo la habilidad y el sigilo de Mesía al sorprender al hijo de sus entrañas en brazos de alguna costurera, planchadora o doncella de la casa. Su Paco era torpe, no sabía. Es indecente que yo te sorprenda en tus desmanes, muchacho. No llegas al plato y te quieres comer las tajadas. Aprende primero a ser cauto y después tu alma, tu palma. Y añadía, creyendo haber sido demasiado indulgente. Además, esas aventuras no deben tenerse en casa. Pregúntame si Era su madre quien había iniciado al marquesito en el culto que tributaba al tenorio vetustense. La marquesa, viendo incorregible a su hijo, tomó el partido de subir siempre al segundo piso, tosiendo y hablando a gritos. En la época en que venían las sobrinas, había además de la tertulia, conciertos, comidas, excursiones al campo, todo como en los mejores tiempos. La alegría corría otra vez por la casa. Había rincones seguros contra el atrevimiento de los amigos íntimos, y en los gabinetes, y hasta en las alcobas donde estaba aún el lecho virginal de las hijas de Vegallana, sonaban a veces carcajadas, gritos comprimidos, delatores de los juegos en que consistía la vida de aquella Arcadia casera. Aquella Arcadia la veía don Álvaro con ojos acariciadores. En aquella casa tenía el teatro de sus mejores triunfos. Cada mueble le contaba una historia en íntimo secreto. En la seriedad de las sillas panzudas y de los sillones solemnes, con sus brazos de ídolos orientales, encontraba una garantía del eterno silencio que les recomendaba. Parecía decirle a la madera de fino barniz blanco, no temas, no hablará nadie una palabra. En el salón amarillo veía el galán un libro de memorias dulces y alegres, no cuando Dios quería, sino ahora y siempre. Las prendas por su bien halladas eran los tapices discretos, la seda de los asientos, basteada, turgente, blanda y muda, la alfombra tupida, que se parecía al mismo Mesía en lo de apagar todo rumor que delatase secretos amorosos. El marqués pasaba por todo, eran cosas de su mujer. Si no había podido moralizarla a ella, mal había de moralizar a sus tertulios. Él vivía en el segundo piso. Había comprendido que el salón amarillo había ido perdiendo poco a poco la severidad propia de un estrado y se había decidido a convertir en sala de recibirla del segundo, que estaba sobre el salón regencia. La marquesa jamás subía al nuevo estrado. Toda visita, fuese a quien fuese, la recibía abajo. Las del marqués, cuando eran de cumplido, se morían de frío en el salón de antigüedades. El salón de antigüedades y el despacho del marqués constituían, como él decía, la parte seria de la casa. En el despacho todo era de roble mate. Nada, absolutamente nada, de oro. Madera y solo madera. Vegallana tenía en mucho la severidad de su despacho. Nada más serio que el roble para casos tales. La sobriedad del mueblaje rayaba en pobreza. ¡Ay, mi celda! Decía el marqués con afectación. Daba frío entrar allí, y Vegallana entraba pocas veces. De las paredes del salón de antigüedades pendían tapices más o menos auténticos, pero de notoria antigüedad. Era lo único que el capitán Bedoya le parecía digno de respeto. En aquel museo de trampas, según su expresión, el marqués tenía la vanidad de ser anticuario por su dinero. Pero le costaba mucha plata, lo que resultaba al cabo obra de los truqueros, palabra del capitán. El implacable Bedoya, asiduo tertulio de la marquesa, compadecía a Vegallana y hasta le despreciaba. Pero no por disgustarle. No había querido darle pruebas inequívocas de una triste verdad, a saber, que sus muebles Enrique II del Salón de Antigüedades eran menos viejos que el mismo marqués.
Este los tenía por auténticos, por coetáneos del hijo del rey caballero. Los había comprado él mismo en París. Pues Bedoya, al que le aducía este argumento en casa de Vegallana, le llamaba aparte y sin que nadie los viera, subía con él al segundo piso. Se encerraba en el salón de antigüedades y con el mismo sigilo de ladrón con que sacaba libros de casino, se dirigía a una silla a Enrique II. Le daba media vuelta, buscaba cierta parte escondida de un pie del mueble. Allí había hecho él varios agujeros con un cortaplumas y los había tapado con cera del color de la silla. Quitaba la cera con el cortaplumas, raspaba la madera y ¡oh triunfo! Esta no se deshacía en polvo, saltaba en astillas muy pequeñas, pero no en polvo. ¿Ve usted? ¿Qué? La madera es nueva, si fuese del tiempo que el marqués supone, se desharía en polvo. La madera siempre deja caer el polvo de los roedores. Solo conocemos nosotros, no los aficionados, que no tienen más que su dinero y credulidad. Esto es un truquage, puro truquage. Ponía la cera en los agujeros, dejaba la silla en su sitio y descendía triunfante, diciendo por la escalera: «Con que ya ve usted. Solo que al pobre marqués, por supuesto, no hay que decirle una palabra». Mucho sintió Paco Vegallana, en el primer momento, encontrar en su casa a Obdulia aquella tarde. No estaba él para bromas. Las confidencias de don Álvaro le habían enternecido, y su espíritu volaba en una atmósfera ideal. Aquel airecillo romántico le hacía en las entrañas sabrosas cosquillas, más punzantes por la falta del uso. Pocas veces se hallaba él en semejante disposición de ánimo. Obdulia y Visitación, desde la ventana de la cocina que daba al patio, les llamaban a grandes voces, riendo como locas. Aquí, aquí, a trabajar todo el mundo. Gritaba Visita, chupándose los dedos llenos de almíbar. Pero, ¿qué es esto, señoras? ¿No estaban ustedes en casa de Visita preparando la merienda? Visita se ruborizó levemente. Se celebró a carcajadas el chasco que se llevaría el pobre Joaquinito Orgaz, que había ido a casa de Obdulia. Obdulia lo explicó todo. En casa de Visita faltaban los moldes de cierto flan, invención de la difunta doña Águeda Osores. Además, el horno de la cocina no tenía tanto hueco como el de la cocina de la marquesa. En fin, no le adornaban otras condiciones técnicas que no entendían ellos. Vamos, que ni los emparedados, ni los flanes, ni los almíbares se habrían podido hacer en la cocina de Visita, y sin decir agua va, habían trasladado su campamento a casa de Vegallana. La idea les había parecido muy graciosa a Obdulia y a Visita. Habían sorprendido a la marquesa, que dormía la siesta en su gabinete. Salvo el haberla despertado, todo le había parecido bien, y sin moverse había dado sus órdenes. A Pedro, El cocinero, a Colás el pinche, y a las chicas que ayuden a estas señoras y que vayan por todo lo que necesiten. y doña Rufina, volviéndose a las damas, había dicho sonriente: ¡Ea! Ahora fuera, gente loca, a la cocina y dejadme en paz. y se había enfrascado en la lectura de Los Moicanos, de Dumas. Visita hacía muy a menudo semejantes irrupciones en casa de cualquier amiga. Ella entendía así la amistad. Pero si su cocina era infernal, la chimenea devolvía el humo, no se podía entrar allí sin asfixiarse, ni en el comedor que estaba cerca. Pocos vetustenses podían jactarse de haber visto ni el comedor ni la cocina de Visita, y eso que tenía tertulia, y se representaban charadas y se corría por los pasillos. Pero ella cerraba ciertas puertas para que no pasase el humo, y decía, señalando a los estrechos y oscuros pasadizos: Por ahí corran ustedes lo que quieran, loquillas, pero nadie me abre esta puerta. toda su prodigalidad de señora que recibe de confianza se reducía a entregar vestidos y pañuelos de estambre, todo viejo, para que los pollos de imaginación se disfrazasen de mujeres o de turcos. Aquellas prendas se depositaban en una alcoba donde había una cama de excusa, pero sin colchón ni ropa, con las cuerdas al aire. Aquel era el vestuario de los actores y actrices de charadas. Se vestían todos juntos porque todo se ponía sobre el propio traje. Además, Visita no alumbraba el cuarto. ¿Para qué? Desde la sala se oía lo mejor, detrás de las cortinillas de tafetán verde. Pepe, a que le doy a usted un cachete. Hola, hola, eso no estaba en el programa. Niños, niños, formalidad.
¿Por qué no les da usted una luz, Visita? Señores, ¿por qué esos locos son capaces de quemar la casa? Tiene razón, Visita, tiene razón. Gritaban desde adentro Joaquín Orgaz o el Pepe de la bofetada. Donde Visitación demostraba su intimidad con los amigos, su franqueza y trato sencillísimo, era en casa de los demás. Allí hacía locuras. Hablaba mucho, a gritos, con 10 carcajadas por cada frase. Se le había alabado su aturdimiento gracioso a los 15 años, y ya cerca de los 35, aún era un torbellino. Una cascada de alegría, según le decía en el álbum Cármenes, el poeta. Lo que era una catarata de mala crianza, según doña Paula, la madre del provisor, que nunca había querido pagarle las visitas. Pero catarata, cascada, torbellino, todo lo era con cuenta y razón. Su aturdimiento era obra de un estudio profundo y minucioso. Se aturdía mientras su ojo avisor buscaba la presa, algún dije, una golosina, cualquier cosa menos dinero. Creía, o mejor, fingía creer, que las cosas no valen nada, que solo la moneda es riqueza. Señora, le debo a usted 2 cuartos de la limosna que dio usted por mí el otro día. Deje usted, Visita, vaya, una cantidad, no me avergüence usted. ¿No faltaba más? Toma usted. ¿Y qué alfiletero tan mono? Ay, no vale nada. ¡Es precioso! ¿Está a su disposición? ¿No me lo diga usted 2 veces? Está a su disposición. Vaya, una alhaja. ¿Sí? Pues me lo llevo. Mire usted que soy una urraca. Y sí que era una urraca. Como que así la llamaba doña Paula, la urraca ladrona. Donde hacía estragos era en los comestibles. Llegaba a casa de una vecina riendo a carcajadas. ¿Sabes lo que me pasa? Nada, que no parece. Hemos perdido la llave del armario o de la alacena. Y aquí me tienes muerta de hambre. A ver, dame algo, socarrona. O merienda o me caigo de hambre. 2 veces a la semana se jugaba en su casa a la lotería o a la aduana. Se dejaba un fondo para una merienda en el campo, se nombraba una comisión para que lo preparase todo. Sus miembros eran invariablemente Visita y un primo suyo. Visita por economía y porque le daba asco el pastelero y el confitero, fabricaba por su cuenta y bajo su dirección los hojaldres, los almíbares, todo lo que podía hacerse en su cocina. Después resultaba que en su cocina no se podía hacer nada. El pícaro humo, el casero que no ensanchaba el horno, diablos coronados, Dios la perdonara. El caso es que recurría en el apuro a la cocina de Vegallana u otra de buena casa, las más veces a aquella. Allí se hacía todo. Visita disponía de los criados del marqués, previo el consentimiento del cocinero, por lo que respecta a la cocina, sacaba algunas provisiones de la despensa. Mandaba a la tienda por azúcar, pasas, pimienta, sal. ¡Diablos coronados! Si el señor Pedro no abría los cajones de sus armarios, que viniera todo lo que se necesitaba. ¿Dinero? Deje usted. Ahí tengo yo cuenta. Después, todo aquello aparecería en la cuenta del marqués. Equivocaciones, como habrían ido sus criados a comprar, se comían la merienda. En la primera noche de tertulia se hacían los comentarios. Visita, ¿qué tal? ¿Nos hemos empeñado? Poca cosa. Un piquillo. Pues, a ver, que se pague. Nada más justo. A escote. Dejen ustedes. Si quieren ustedes callar, no se hable de eso, no merece la pena. Visita tenía principios para algunas semanas y postres para meses. Su esposo era un humilde empleado del banco, pero de muy buena familia, pariente de títulos. Si Visita no se ingeniara, ¿cómo se mantendría aquel decente? Pasar que era un indispensable para continuar siendo parientes de la nobleza. Cuando Visitación era soltera, se dijo, ¿De quién no se dice? si había saltado o no había saltado por un balcón, no por causa de incendio, sino por causa de un novio que algunos presumían que había sido Mesía. Todas eran conjeturas, cierto nada. Como ella era algo ligera, como no guardaba las apariencias, ya nadie se acordaba de ello. Seguía siendo aturdida. Tenía fama de golosa y de gorrona, según la expresión que se usaba en Vetusta, como en todas partes. Pero nada más. Era insoportable con su alegría intempestiva, mas en materia grave, en lo que no admite parvedad de materia, nadie la acusaba, a lo menos públicamente. Por supuesto que no se cuenta tal o cual descuidillo.
Era alta, delgada, rubia, graciosa, pero no tanto como pensaba ella. Sus ojos pequeñuelos, que cerraban entornándolos hasta hacerlos invisibles, tenían cierta malicia, pero no el encanto voluptuoso por lo picante que ella suponía. Al tocarle la mano cuando no tenía guante, notaba el tacto el pringue de alguna golosina que Visitas acababa de comer. Don Álvaro, en el seno de la confianza, hablaba con desprecio de Visitación y hacía gestos mal disimulados de asco. Aseguraba que tenía un pie bonito y una pantorrilla mucho mejor de lo que podía esperarse, pero calzaba mal, y en aguas y medias dejaban mucho que desear. Ya se le entendía, y solía limpiar los labios con el pañuelo después de decir esto. Paco Vegallana juraba que usaba aquella señora ligas de balduque, y que él le había conocido una de Bramante. Todo esto, por supuesto, se decía nada más entre hombres, y habían de ser discretos. Los bajos de Obdulia, en cambio, eran irreprochables. No así su conducta, pero de esto ya no se hablaba de puro sabido. Ella, sin embargo, negaba a cada uno de sus amantes todas sus relaciones anteriores, menos las de Mesía. Eran su orgullo. Aquel hombre la había fascinado. ¿Para qué negarlo? Pero solo él. Era viuda y jamás recordaba al difunto. Parecía la viuda de Alvarito. Era su único pasado. Aquella tarde estaban guapas las dos. Era preciso confesarlo. Por lo menos Paco Vegallana lo confesaba ingenuamente, y sin que renunciara a consagrar el resto del día al idealismo, en buena hora despertado por las relaciones de su amigo, consintió el marquesito en pasar a la cocina de su casa a oler lo que guisaban aquellas señoras. En la cocina de los Vegallana se reflejaba su positiva grandeza. No, no eran nobles tronados. Abundancia, limpieza, desahogo, esmero, refinamiento en el arte culinario. Todo esto y más se notaba desde el momento de entrar allí. Pedro, el cocinero, y Colás, su pinche, preparaban la comida ordinaria, y parecía que se trataba de un banquete. Por toda la provincia tenía esparcidos sus dominios el marqués, en forma de arrendamientos que allí se llaman caseríos. Y a más de la renta, que era baja, por consentir el lujo en esta materia en no subirla jamás, pagaban los colonos el tributo de los mejores frutos naturales de su corral, del río vecino, de la casa de los montes. Liebres, conejos, perdices, arceas, salmones, truchas, capones, gallinas, acudían mal de su grado a la cocina del marqués, como convocados a nueva arca de Noé en trance de diluvio universal. A todas horas, de día y de noche, en alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de Vegallana, podía asegurarse. A medianoche, cuando los hornos estaban apagados, y dormía Pedro, y dormía el amo, y nadie pensaba en comer, allá, a 2 leguas de Vetusta, en el río Celonio, velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca medio podrida y que hacía mucha agua. Debajo del peñón sombrío, que como torre inclinada amenaza caer sobre la corriente, y hace más oscura la oscuridad del río en el remanso, acechaba el paso del salmón, empuñando un haz de paja encendido cuya llama se refleja en las ondas como estela de fuego. Aquel salmón que pescara el colono del magnate a la luz de una hoguera portátil era el mismo que ahora estaba sangrando, todo lonjas, esperando el momento de entregarse a la parrilla, sobre una mesa de pino, blanca y pulcra. También de noche, cerca del alba, emprendía su viaje al monte el casero que se preciaba de regalar a su señor las primeras arceas, las mejores perdices, y allí estaban las perdices, sobre la mesa de pino, ofreciendo el contraste de sus plumas pardas con el rojo y plata del salmón despedazado. Allí cerca, en la despensa, gallinas, pichones, anguilas monstruosas, jamones monumentales, morcillas blancas y morenas, chorizos purpurinos. En aparente desorden yacían amontonados o pendían de retorcidos ganchos de hierro, según su género. Aquella despensa devoraba lo más exquisito de la fauna y la flora comestibles de la provincia. Los colores vivos de la fruta mejor sazonada y de mayor tamaño animaban el cuadro, algo melancólico, si hubiesen estado solos aquellos tonos apagados de la naturaleza muerta, ya embutida, ya salada. Peras amarillentas, otras de azar, casi rojas,
Manzanas de oro y grana, montones de nueces, avellanas y castañas daban alegría, variedad y armoniosa distribución de luz y sombra al conjunto, suculento sin más que verlo, mientras al olfato llegaban mezclados los olores punzantes de la química culinaria y los aromas suaves y discretos de naranjas, limones, manzanas y heno, que era el blando lecho de la fruta. Y todo aquello había sido movimiento, luz, vida, ruido, cantando en el bosque, volando por el cielo azul, serpeando por las frescas linfas, luciendo al sol destellos de todo el iris al pender de las ramas en vega, prados, ríos, montes, Indudablemente, Vegallana sabía ser un gran señor. pensaba suspirando Visita, que soñaba muerta de envidia con aquella despensa, exposición permanente de lo más apetecible que cría la provincia. El marqués sonreía cuando le hablaban de ampliar el sufragio. ¿Qué? ¿No son casi todos cosecheros míos? ¿No me regalan sus mejores frutos? Los que me dan los bocados más apetitosos me negarán el voto insustancial. Flatus vocis. El ajuar de la cocina, abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las paredes, sobre el hogar, sobre mesas y arcones. Era digno de la despensa. Y Pedro, altivo, displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa. Mandaba allí como un tirano. Comía lo mejor, mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria, vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar, égida solo de pucheros y peroles, sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa. No era viejo, tenía 40 años muy bien cuidados. Amaba mucho y se creía un lechuguino en la esfera propia de su cargo, cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito. Colás era un pinche de vocación decidida, colorado y vivo, de ojos maliciosos y manos listas. Los dos personajes, a más de la robusta montañesa que tenía a su servicio Visita, ayudaban a las damas en su tarea. Pedro, sin dejar lo principal que era la comida de sus amos, colaboraba sabiamente. Había empezado por tolerar nada más aquella irrupción de la merienda. La cocina daba espacio para todo, que yo no valía nada, y otorgó el cocinero su indispensable permiso con un desdén mal disimulado. Poco a poco pasó del estado de tolerancia al de protección. Primero se rebajó hasta dar algunos consejos a la montañesa. Después le dio un pellizco. Se animó a aquello. Colás, ponte a disposición de esas señoras, dijo Pedro con voz solemne. Porque el mandato de la marquesa no había bastado. El pinche obedecía a Pedro, y Pedro a su deber. Si la marquesa le hubiera exigido algo contrario a sus convicciones de artista, no hubiese conseguido más que su dimisión. Era su lenguaje. Leía muchos periódicos antes de convertirlos en cucuruchos. Cuando Obdulia, picada por la frialdad del altivo cocinero, comenzó a seducirle con miradas de medio minuto y algún choque involuntario, Pedro se rindió, y de rato en rato daba algunos toques de maestro a la merienda de Visita. Llegó a más. Quiso enamorar a doña Obdulia con pruebas de su habilidad y acudía siempre que se presentaba una cuestión teórica o una dificultad práctica. ¿Qué se echa ahora? ¿Qué se tuesta primero? ¿Cuántas vueltas le dan a estos huevos? ¿Cómo se envuelve esta pasta? ¿Lleva esto pimienta o no la lleva? ¿Será una indiscreción poner aquí canela? ¿El almíbar está en su punto? ¿Cómo se baten estas claras? A todo esto, dieron cumplida respuesta a la inteligencia y habilidad de Pedro. Cuando no bastaba una explicación, ponía él la mano al asunto y era cosa hecha. Obdulia, que había aprendido en Madrid de su prima Tarsila a premiar con sus favores a los ingenios peclaros, a los hijos ilustres del arte y de la ciencia, no de otro modo que la tarde anterior había vuelto loco de placer y de voluptuosidad al señor Bermúdez, en premio de su erudición arqueológica. Ahora vino en otorgar fortuitos y subrepticios favores al cocinero de Vegallana, con miradas ardientes, como a descuido, al oír una luminosa teoría acerca de la grasa de cerdo, un apretón de manos, al parecer casual, al remover la misma masa, al meter los dedos en el mismo recipiente, verbigracia, un perón.
El cocinero estuvo a punto de caer de espaldas de puro goce cuando, por motivo del punto que le convenía al dulce del melocotón, Obdulia se acercó al dignísimo Pedro y sonriendo le metió en la boca la misma cucharilla que ella acababa de tocar con sus labios de rubí. Este rubí es del cocinero. Al parecer del mandil se le apareció en lontananza la conquista de aquella señora como una recompensa final, digna de una vida entera consagrada a salpimentar la comida de tantos caballeros y damas que, gracias a él, habían encontrado más fácil y provocativo el camino de los dulces y sustanciales amores. Pedro llegó a donde pocas veces, a consentir que las criadas de la casa intervinieran en los asuntos de los negros pucheros de hierro. Él amaba a la mujer, a todas las mujeres, pero no creía en sus facultades culinarias, otro era su destino. La cocina y la mujer son términos antitéticos, palabras que había aprendido en sus cucuruchos de papel impreso. La libertad y el gobierno son antitéticos, había leído en un periódico rojo, y aplicaba la frase a la cocina y a la mujer. Lo que pensaba todo Vetusta de las literatas, lo pensaba Pedro de las cocineras. Las llamaba marimachos. Si se le decía que los cocineros son más caros y gastan más, respondía, amigo, el que no sea rico, que no coma. Por lo demás, él era socialista, pero en otras materias. Cuando entraron en la cocina los señoritos, Pedro volvía a su continente habitual, al gesto displicente que usaba con las criadas y con los caseros que traían las provisiones desde la aldea, remota a veces. El fogón era un dios, y él su pontífice máximo. Los demás sacrificaban en las aras del fogón. Pedro celebraba misteriosamente y en silencio. Volvía a su gesto desdeñoso, porque así entendía el respeto por los amos. Apenas contestaba si le hablaban. No tardó en ver por sus ojos que la donna è mobile, como cantaba él a menudo. Obdulia, en cuanto entraron los otros, lo olvidó por completo. Antes había olvidado a don Saturnino que yacía en el lecho del dolor, con sendos parches de cebo en las sienes, entregado al placer de rumiar los dulces recuerdos de aquella tarde arqueológica. La conversación de metafísica erótica que Mesía y Paco acababan de dejar no les permitía, al principio, participar de aquel entusiasmo gastronómico y culinario a que estaban entregadas las damas. Verdad es que la hora de comer se acercaba, y aquellos olores excitaban el apetito, pero el ideal no come. Mesía gozaba del arte supremo de entrar en carboneras, cocinas y hasta molinos sin coger tiznes, grasa ni harina. Estaba en la cocina del marqués como en el salón amarillo, a sus anchas y sin tropezar con nada. Allí mismo había repartido él besos en muy distintas y apartadas épocas. No había tal vez un rincón de aquella casa libre de semejantes recuerdos para don Álvaro. En cuanto a Paquito, no se diga. Su primer amor había sido una criada que tenía su dormitorio en lo que hoy era despensa. Sabía el marquesito andar por la cocina a oscuras, a gatas, y ya había medido con su agazapado cuerpo las dimensiones de la carbonera provisional que había cerca del fogón. No tardaron los señoritos, a pesar del ideal, en tomar parte más activa en el entusiasmo alegre y expansivo de aquellas artistas. También ellos eran pintores, y a pesar de las burlas casi irrespetuosas del pinche y de la sonrisa insultante de Pedro, los dos caballeros quisieron probar sus habilidades, metiendo la mano en pastas y almíbares, y en cuanto se preparaban. Paco se puso perdido. Mesía estaba como un armiño metido a marmitón. Obdulia había tropezado 500 veces con el marquesito. Se rozaban sus brazos, sus rodillas, las manos sobre todo, durante minutos, y fingían no pensar en ello. Un movimiento brusco de la dama, que traía falda corta, recogida y apretada al cuerpo con las cintas del delantal blanco, dejó ver a Paco parte, gran parte, de una media escocesa de un gusto nuevo. Siempre había considerado el joven aristócrata como una antinomía el amor de aquella preferencia que él daba a la escultura humana con velo sobre el desnudo puro. ¿Por qué le excitaba más el velo que la carne? No se lo explicaba. Veía la rolliza pantorrilla de una aldeana descalza de pie y pierna, y nada. Veía una media hasta 8 dedos más arriba del tobillo, y adiós idealismo. Y así fue esta vez. Es más, si la media de Obdulia no hubiera sido escocesa,
Tal vez el mozo no hubiese perdido la tranquilidad de su reposo idealista. Pero aquellos cuadros rojos, negros y verdes, con listillas de otros colores, le volvieron a la torpe y grosera realidad. Y Obdulia notó enseguida que triunfaba. Para la viuda, uno de los placeres más refinados era una sesión alegre con uno de sus antiguos amantes. Aquello de no principiar por los preliminares le parecía delicioso. Después, los recuerdos tenían un encanto. Saborear como cosa presente un recuerdo. ¡Qué mayor dicha! Paco había sido su amante. Ella hubiera preferido a Mesía, que estaba en las mismas condiciones y era mucho más antiguo. Pero Álvaro estaba hecho un salvaje. La trataba como don Saturnino antes de atreverse, con la finura del mundo, y la miraba con la indiferencia fría y honrada con que la miraba el señor obispo. Estaba segura de que ni al obispo ni a Mesía les sugería su presencia jamás un deseo carnal. Era intratable aquel don Álvaro. También lo era el obispo, y sin embargo, bien lo sabía Dios. Ella le había sido fiel, a Mesía, por supuesto. Todavía le amaba, o cosa parecida. Le hubiera preferido siempre a todos, pero él no quería ya. Aquello se había acabado. Se habían cansado de jugar a los cocineros. Visita era la que todavía encontraba placer en registrar cacerolas y revolver basates, armarios y alacenas. Siempre hablaba con alguna golosina en la boca. Pedro notó que guardaba en una faltriquera terrones de azúcar y papeles de azafrán puro, que se consumía en la cocina del marqués, con gran envidia de la urraca ladrona. También almacenó entre las faldas un paquete de té superior. Cada uno de estos hurtos los amenizaba con carcajadas, explicaciones humorísticas que ya no hacían reír. Todos sabían que aquel era el vicio de doña Visita. Las señoras dejaron a los criados el cuidado de la merienda y se fueron a lavar las manos y arreglar el traje y peinado. Ya sabían dónde estaba el tocador para tales casos. Era la habitación donde había muerto la hija segunda de los marqueses. Ya nadie pensaba en esto. Allí estaba el lecho, pero no quedaba de la pobre niña ni una prenda, ni un recuerdo. Mesía y Paco entraron con las señoras. ¿Por qué no? Se conocían demasiado para fingir escrúpulos. Además, no se les había de ver nada, como dijo Obdulia. Paco y la viuda se lavaron juntos las manos en una misma jofaina. Los dedos se enroscaban en los dedos dentro del agua. Era un placer muy picante, según ella. Esto les recordó mejores días. El sol, que se acercaba al ocaso, entraba hasta los pies de la cama y envolvía en una aureola a aquella pareja de aturdidos. El calor del fogón, las bromas y la faena habían encendido brasas en las mejillas de Obdulia. Una oreja le echaba fuego. Estaba excitada, quería algo y no sabía qué. No era cosa de comer de fijo, porque había probado de 100 golosinas y hasta algo de la comida del marqués por chanza. Visitación y Mesía, más tranquilos, conversaban al balcón, apoyados en el hierro frío del antepecho. No volverían la cara, estaba ella segura. Entre esos camaradas jamás se falta ciertos pactos tácitos. El marquesito soltó una carcajada. ¿De qué te ríes? Dijo Obdulia. De Joaquinito Orgaz, el flamenco que andará buscándote por todas partes. Es chusco, ¿eh? Obdulia meditó y al fin rió a carcajadas. Era chusco, en efecto. Se había sentado sobre la cama de la difunta. Los pies de la viuda se movían oscilando como péndulos. Se veía otra vez la media escocesa. Ahora se veían dos. Obdulia suspiró. Se habló de lo pasado. En rigor, siempre se habían querido. Había algo que les unía a pesar suyo. Se tronaba porque la constancia es imposible y hastía al cabo. Eran ridículas unas relaciones muy largas. Esto lo habían aprendido los dos en Madrid. Los matrimonios deben aburrirse a los 2 años, a más tardar. Los arreglos pueden tirar algo más. Poco, Pero, ¿verdad? dijo Obdulia poniéndose más guapa. Que esto de encontrarse de vez en cuando se parece un poco a un buen día de sol en invierno en esta tierra maldita de agua y la niebla. Magnífico, exclamó Paco. Es verdad. Una cosa sentía yo que no sabía explicarme, y era eso.
Y como le pareciera alambicado y poético este sentimiento, se consagró a enamorar de todo corazón a la viuda por aquella tarde. Era lo que ella llamaba saborear los recuerdos. Visitación también tenía brasas en las mejillas y sus ojos pequeños los habían hermoseado el calor de la cocina y la animación de la broma, arrancándole reflejos de fingida pasión. Su pelo, de un rubio oscuro, era rizoso y caía en mechones revueltos sobre su frente. Hablaban ella y don Álvaro como hermanos cariñosos. Él había sido su primer amor serio, es decir, el primero que le había hecho cometer imprudencias, como verbigracia, saltar de noche por un balcón. Pero estaba ya tan lejos de todo aquello. La viuda había puesto por medio todos sus prosaicos cuidados. La necesidad de acudir a cada paso con expedientes y restañar las heridas del crédito, a conjurar la bancarrota, había convertido el espíritu de aquella loca al positivismo vulgar y había atajado las demasías eróticas de su fantasía juvenil. Hacía muy buena casada, en opinión de las gentes. Esto es, atendía con gran esmero y diligencia a la hacienda y los quehaceres domésticos. Mesía y Visita no tenían en el invierno de sus amores aquellos días de sol de los que hablaba Obdulia, pero cuando se veían a solas, y alguno de ellos tenía algún cuidado o preocupación, de esos que piden confidentes y consejeros, se lo decían todo, o casi todo. Se hablaban en voz baja, muy cerca uno de otro, y volvían a llamarse de tú, como antaño. Parecían un matrimonio bien avenido, aunque sin amor ya, a fuerza de años. Bah, Decía Visitación con un tono de tristeza verdadera, que daba interés al ocaso de su hermosura. tú has caído esta vez de veras. Conozco, pero también te digo una cosa, que te va a costar tu trabajo. Mesía hablaba de la regenta con Visita con más franqueza que con Paco. Su política tenía que ser diferente. Al marquesito había que hablarle de amor puro, por los motivos explicados antes. A Visita, de una conquista más. Comprendía don Álvaro que Visitación quería precipitar a la regenta en el agujero negro donde habían caído ella y tantas otras. Visita era amiga de Ana, desde que ésta había venido a Vetusta con su tía doña Anunciación y con Ripamilán, el hoy arcipreste. Admiraba a su amiguita, elogiaba su hermosura y su virtud, pero la hermosura la molestaba como a todas, y la virtud la volvía loca. Quería ver aquel armiño en el lodo. Le aburría tanta alabanza, todo Vetusta diciendo, la regenta es inexpugnable. Al cabo llegaba a cansar aquella canción eterna. Hasta el modo de llamarla era tonto. La regenta, ¿por qué? ¿No había otra? Ella lo había sido en Vetusta poco tiempo. Su marido había dejado la carrera muy pronto. ¿A qué venía aquello de regenta por aquí, regenta por allí? Poco tiempo tenía la mujer del empleado del banco para consagrarlo a estas malas pasiones de pura fantasía y mala intención. Necesitaba la atención para la prosa de la vida, que era bien difícil, pero algún desahogo había de tener. Pues bien, este, procurar que Ana fuese al fin y al cabo como todas. No se separaba de ella en cuanto podía. A la iglesia, al paseo, al teatro. Iban juntas casi siempre, aunque Ana iba pocas veces. La del banco, desde que había descubierto algún interés por don Álvaro en su amiga y en Mesía deseos de vencer aquella virtud, no pensaba más que en precipitar lo que en su concepto era necesario. No creía a nadie capaz de resistir a su antiguo novio. En cuanto estaban solos, hablaban de aquel asunto. Álvaro negaba que hubiese por su parte amor. Era un capricho fuerte, arraigado en él por las dificultades. Visita fingía preferir que fuese una pasión verdadera. Disimulaba el placer íntimo que encontraba en las afirmaciones del otro. Ya lo sabes, Visita. Amar no es para todas las edades. No hablemos de eso. Se quiere una vez y después se las arregla uno como puede. Mesía, al decir esto, encogía los hombros con un gesto de desesperación humorística que a él y a sus adoratrices se les antojaba muy interesante. Byroniano, si las adoratrices sabían de Byron. Y ella es hermosa, Alvarín, hermosa. Hermosa, eso te lo juro yo. Sí, eso a la vista está.
No, no todo está a la vista, como comprendes. Y como ella no hace lo que hace otra, Apuntaba con el dedo pulgar hacia atrás, donde se oía el cuchicheo de Paco y Obdulia. como Ana jamás se aprieta con cintas y poleas las enaguas y las faldas, ni se embute, si la vieras. Me la figuro. No es lo mismo. Hubo una pausa y continuó Visita. ¿Ves esa cara dulce, apacible, que solo tiene algo de pasión en los ojos, y esa como la sombra debajo de las pestañas, contenida? ¿Verdad que tiene razón, Frigilis? ¿Qué dices, ese sonámbulo? Que la regenta se parece mucho a la Virgen de la Silla. Es verdad, la cara así. Y la expresión y aquel modo de inclinar la cabeza cuando está distraída. Parece que está acariciando a un niño con la barba redonda y pura. Hola, hola, el pintor. Las chispas de los ojos de la jamona saltaron como las de un brasero aventado. Dice que no está enamorado y la compara con la Virgen. Creo que la pobre siente mucho no tener un hijo. Visita encogió los hombros y después de pasar algo amargo que tenía en la garganta, dijo con voz ronca y rápida. Que lo tenga. Mesía disimuló la repugnancia que le produjo aquella frase. Pero ay, Alvarín, si la pudieras ver en su cuarto, sobre todo cuando le da un ataque de esos que le hacen retorcerse, como salta sobre la cama, parece otra. Entonces, no sé por qué. Me explico yo el capricho en la piel de tigre que dicen que le regaló un inglés americano. ¿Te acuerdas de aquel baile fantástico que bailaban los bufos que vinieron el año pasado? Sí, ¿qué? ¿Te acuerdas de aquella danza de las bacantes? Pues eso parece, solo que mucho mejor. Una vacante como serían las de verdad. Si las hubo allá en esos países que dicen. Eso parece cuando se retuerce, como se ríe cuando está en el ataque. Tiene los ojos llenos de lágrimas y en la boca unos pliegues tentadores. Y dentro de la remonísima garganta suenan unos ruidos, unos ayes, unas quejas subterráneas. Parece que allá adentro se lamenta el amor siempre callado y en prisiones, qué sé yo. Suspira de un modo, da unos abrazos a las almohadas y se encoge con una pereza. Cualquiera diría que en los ataques tiene pesadillas y que rabia de celos o se muere de amor. Ese estúpido de don Víctor, con sus pájaros y sus comedias y su frígilis, el de los gallos sin injerto, no es un hombre. Todo eso es una injusticia. El mundo no debería ser así. Y no es así. Sois los hombres los que habéis inventado toda esa farsa. Calló un poco, perdido el hilo del discurso, y añadió. Yo me entiendo. Después de calmarse, volvió a su asunto. Si la vieras, es que no es así como se quiera. Verás, tiene los brazos. Y describía minuciosamente, con los pormenores que ella podía explicar a un hombre que había sido su amante y era su camarada, todas las turgencias de Ana, su perfección plástica, los encantos velados, como decía Cármenes en el Lábaro, pero les daba su nombre propio unas veces, y cuando no lo tenían o ella lo ignoraba, usaba caprichosos diminutivos inventados en otro tiempo por Álvaro en el entusiasmo de las más dulces confianzas. Aquellos nombres, afeminados aunque fuesen masculinos, estaban grabados como si fuesen de fuego en la memoria de Visita. No salían a sus labios sino al hablar con Álvaro, y pocas veces. Le sabían a gloria a la del banco, pero después le quedaba un dejo amargo. Todo aquello ya como si no. El marido, los hijos, la plaza, los criados, el casero. Diablos coronados. Visita iba señalando en su cuerpo, sin coquetería, sin pensar en lo que hacía, las partes correspondientes de la regenta, que describía con entusiasmo y dijo al terminar su descripción apuntando hacia atrás. ¿Se precia esa otra de buenas formas? Buena comparación tiene. La cita era sabia y oportuna. Visitación suponía a don Álvaro enterado de lo que era aquella otra. Y no había comparación. Quien ahora tragaba saliva era el presidente del casino, colorado como una amapola. Ya tenía él en sus ojos, casi siempre apagados, las chispas que saltaban de los de visita. Pero te ha de costar mucho trabajo. Puede que no tanto, dijo Mesías sin contenerse. ¿Ella tragar? Ya se tragó el anzuelo. ¿Crees tú? Sí, estoy segura. Pero no te fíes.
Puedes marcharte con una tajada y dejar el pez en el agua. Como yo vea el momento de tirar. ¿Mucho tiempo llevas pensándolo? ¿Quién te lo ha dicho? Estos. Y puso dos dedos sobre los ojos. Y lo de ella, ¿cómo lo sabes? Curiosón, el que no está enamorado. Enamorado, ni por pienso, pero es natural que quiera saber cómo está ella para echar mis cuentas. Ella no está como un guante, pero por dentro andará la procesión. Menudean los ataques de nervios. Ya sabes que cuando se casó cesaron, que después volvieron, pero nunca con la frecuencia de ahora. Su humor es desigual, exagera la severidad con que juzga a las demás, la aburre todo, pasa unas encerronas. Eso no es decir nada. ¿Es mucho? Nada en mi favor. ¿Tú qué sabes? Mira, si le hablan de ti, palidece o se pone como un tomate, enmudece y después cambia de conversación en cuanto puede hablar. En el teatro, en el momento en que tú vuelves la cara, te clava los ojos. Y cuando el público está más atento a la escena y ella cree que nadie la observa, te clava los gemelos. Pero la observo yo, por curiosidad, claro, porque a mí, en último caso, ¿qué? Su alma, su palma. ¿No eres su amiga íntima? Su amiga, sí, íntima. Ella no tiene más intimidades que las de dentro de su cabeza. Tiene ese defectillo. Es muy cavilosa y todo se lo guarda. Por ella no sabré nunca nada, Un momento de silencio. a no ser que ahora se lo cuente todo al magistral. Ya sabrás que lo ha tomado de confesor. Sí, eso dicen. Creo que es cosa del arcipreste que se cansa de asistir al confesionario. No, es cosa de ella. Tiene otra vez sus proyectos de misticismo. Visita llamaba misticismo a toda devoción que no fuera como la suya, que no era devoción. Ana, cuando chica y en Loreto, tuvo ya, según yo averigüé, arranques así, como de loca y vio visiones, en fin, desarrollos. Ahora vuelve, pero es por otra causa. Y señaló al corazón. Está enamorada. Alvarico, no te quepa duda. Don Álvaro sintió un profundo y tiernísimo agradecimiento. ¿Le daban una fe en sí mismo aquellas palabras? No quería saber más. O mejor, comprendió que nada positivo podía añadir visita. Vio en el rostro de aquella mujer una amargura que revelaban ciertos músculos, mientras otros luchaban por borrar aquel gesto. Su voz temblaba un poco. Daba lástima. A lo menos la sintió Mesía. Deja eso, dijo acercándose a su amiga. No hablemos de otros, hablemos de nosotros. Estás guapísima. Ahora, con esas, Parecía que hablaba con lengua metálica. Ay, tontina, si tú no fueras tan desconfiada. novedades son esas. Preguntaron los labios y la lengua de placas de acero. Novedades. ¿Las llamas novedades? Ingrata. Don Álvaro acercó su rostro al de la dama golosa. Nadie pasaba por la calle. Era de las más desiertas. Crecía hierba entre las piedras. Aquel silencio era el que llamaba solemne y aristocrático don Saturnino. Los que estaban detrás, Obdulia y Paco, no veían. Don Álvaro estaba seguro. Se aproximó más a visita. Sonó una bofetada y después la carcajada estrepitosa de la del banco, que dio un paso atrás, huyendo de don Álvaro. ¡Loca! ¡Idiota! Gritó Mesía, limpiando su mejilla, que sintió húmeda y pegajosa. Vuelve por otra. A mí que soy tambor de marina, como dice la marquesa. La dama, completamente tranquila, sonriente, se metió un terrón de azúcar en la boca. Era su sistema. Se prohibía a sí misma, por desconfianza, las dulzuras de los engaños de amor, y los compensaba con golosinas que se pegaban al riñón. Mesía recordó con tristeza, mezclada de remordimiento, la noche en que aquella mujer saltaba por un balcón llena de fe y enamorada. Por una esquina de la calle, del lado de la catedral, apareció una señora que los del balcón reconocieron al momento. Era la regenta. Venía de negro, de mantilla. La acompañaba Petra, su doncella. Pronto estuvieron debajo de ellos. Ana distraída porque no levantó la cabeza. Anita, Anita. Gritó Visitación. Entonces Mesía pudo ver el rostro de la regenta, que sonreía y saludaba.
Nunca la había visto tan hermosa. Traía las mejillas sonrosadas y ella era pálida. También parecía haber estado al lado de un fogón como Visita y Obdulia. En sus ojos había un brillo seco, destellos de alegría que se difundían en reflejos por todo el rostro. Venía con cara de sonreír a sus ideas. Y además de esto, notó Mesía que le había mirado sin conmoverse, sin turbarse, como a Visita, ni más ni menos. Hasta en su saludo, más franco y expansivo que otras veces, había visto una especie de desaire, de expresión de una indiferencia que le irritaba. Era como si le hubiera dicho: Cosquecillo, tú no muerdes, no te temo. Se vería, por lo pronto, aquella afabilidad. Se vería, por lo pronto, aquella afabilidad era desprecio. ¿Qué había pasado en la catedral? ¿Qué hombre era aquel don Fermín que en una sola conferencia había cambiado a aquella mujer? Todo esto pensó en un momento, irritado, con vehemente deseo de salir de dudas y vacilaciones, pero nada le salió al rostro. Saludó con su aire grave, con aquel aire de gentleman que tanto le envidiaba a Trabuco, su admirador y mortal enemigo. ¿Te has confesado? Sí, ahora mismo. Con el magistral, por supuesto. Sí, con él. ¿Qué tal? Excelente, ¿verdad? ¿Qué te decía yo? ¿No subes? No, ahora no puedo. Obdulia oyó la voz de Ana y corrió al balcón, sin cuidarse de reparar el desorden de su traje y peinado. Ana, sube, anda, tonta. Gritó la viuda mientras devoraba a la regenta con los ojos de pies a cabeza. Para Obdulia, las demás mujeres no tenían más valor que el de un maniquí de colgar vestidos. Para trapos, ellas. Para todo lo demás, los hombres. Ana se excusó otra vez. Tenía que hacer. Saludó con graciosa sonrisa y siguió adelante. Un momento se habían encontrado sus ojos con los de Mesía, pero no se había turbado ni escondido como otras veces. Le habían mirado distraídos, sin que ella procurase evitar el contacto de aquellas pupilas cargadas de lascivia y de amor propio irritado, confundido con el deseo. Todos callaban en el balcón mientras la regenta se alejaba y desaparecía por la calle desierta. Todos la siguieron con la mirada hasta que dobló la esquina. Obdulia, dijo queriendo afectar con un tono desdeñoso, Va muy sencilla. y se volvió el gabinete. Cómetela. Gritó Visita al oído de Álvaro, con una voz que asomaba un poco de burla, y añadió muy seria: Cuidado con el magistral, que sabe mucha teología aparte.